Todos a la cárcel hasta que demuestren su inocencia. Presunción de delincuencia en vez de presunción de inocencia. El 31 de diciembre de 2024 se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma tiene que ver con el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, específicamente sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó en esta reforma? Dos cosas. Se ampliaron delitos por los cuales se debe imponer prisión preventiva oficiosa y también se estableció una disposición aparentemente nueva. Esta última parte del segundo párrafo del artículo 19 digo que es aparentemente novedosa porque en realidad hace que diga expresamente algo la norma que ya decía de manera también muy clara. Básicamente le pusieron subtítulos a un mensaje que ya estaba muy claro en el artículo 19. Esta última parte consiste en que los jueces debemos aplicar, o todas las autoridades debemos aplicar literalmente lo que dice el 19, es decir, aplicar literalmente prisión en esos casos, sin posibilidad de hacer interpretaciones o cualquier otra cuestión que tenga como propósito que no sea aplicada la prisión en automático u oficiosa. Hay varias cuestiones que tenemos que comentar sobre esta reforma. En principio, si buscamos cuál es el origen o la motivación que tuvo el legislativo para establecer esta literalidad, la encontramos en el dictamen de las comisiones del Senado que aprobaron todo el proceso que venía de la Cámara de Diputados. Pero la única motivación sobre por qué establecer esta literalidad se encuentra en la página 19 de ese dictamen, en su último párrafo, y se cita textualmente que es para que los jueces no hagamos interpretaciones que liberen de manera indebida a delincuentes confesos. Entonces, podríamos decir que el sentido de la norma está dirigido únicamente para cuando en un proceso una persona esté confesa. Pero esto tampoco es tan claro, porque el término delincuente no es un término que exista legalmente en el Código Nacional ni en la Constitución. Este es el problema de llevar al terreno jurídico el lenguaje que utilizamos de forma común. Delincuente podría decirse, si buscamos un estatus jurídico, sería una persona que ha sido declarada como responsable. Pero si una persona ha sido declarada responsable y por tanto ya es un delincuente, alguien que cometió un delito, pues ya tendría una pena de prisión y no prisión preventiva. Así que en realidad es confuso saber qué es lo que se pretendió con esta reforma. Pero por lo pronto, si se pretendía que fuera para personas confesas, quiere decir que no se debe aplicar a todas las personas. Otro aspecto relevante de la reforma, por si nos preguntamos si ya desde el 1 de enero está aplicándose, pienso que no. En la anterior ocasión, cuando se reformó el artículo 19 y se añadieron delitos en materia de hidrocarburos y armas de fuego y explosivos, armas de uso exclusivo específicamente, hubo un problema en México. Algunos jueces comenzaron a aplicar ya para estos delitos la prisión oficiosa y otros dijeron que no, que había que esperar a que el legislativo hiciera adecuaciones normativas para que tuviera aplicación. Pero la Corte resolvió esta discrepancia de criterios unificándolo a través de una contradicción de tesis, específicamente la 551-2019. Y en ella la Corte estableció que hay una regla general consistente en que las reformas constitucionales entran en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, salvo que en las disposiciones transitorias el reformador de la Constitución establezca otra cosa. En aquella ocasión, en el segundo transitorio, se estableció que tenía que haber adecuaciones legislativas y por ello la Corte resolvió que la aplicación de la prisión preventiva en los casos de la reforma estaba supeditada a que se desarrollaran las leyes secundarias. Ahora sucede lo mismo y por tanto estamos en el mismo supuesto. Ahora no en el segundo transitorio, pero sí en el tercero y cuarto transitorios existe una disposición idéntica a aquella, pues se dice que la reforma, más bien que el Congreso de la Unión tiene 180 días para hacer desarrollos legislativos y en el transitorio cuarto se establece que las legislaturas de los estados tienen 365 días naturales para lo mismo. Por tanto, estamos en el mismo supuesto jurídico que rige la jurisprudencia, que es vinculante para todas las autoridades jurisdiccionales en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Y
La reforma entonces al artículo 19 no estará vigente hasta que se hagan las adecuaciones legislativas. Aquí podríamos decir, bueno, pero es que en aquella ocasión se trataba de delitos nuevos y había que establecer qué tipos penales eran los que serían materia de prisión preventiva. Estoy de acuerdo, pero lo cierto es que en el transitorio de la reforma actual no se estableció que la vigencia se fragmentara en las dos porciones normativas a que hemos hecho referencia. Esto significa entonces que hay una disposición en el sentido de que toda la reforma, para estar en vigencia, requiere del desarrollo de legislaciones secundarias. Es cierto que lo que se pone al final del párrafo segundo del artículo 19, en el sentido de que se debe aplicar de manera literal lo que ahí dice, es decir, que no se puede dejar de aplicar la prisión por interpretaciones o cualquier otro criterio, pudiera pensarse o verse como novedoso. Pero si en verdad fuera novedoso, no habría sido atendido antes, ni observado antes. Estaríamos sorprendiéndonos ahora con esta disposición. Pero en realidad ya había sido atendido y entendido este mensaje que hoy simplemente se textualiza, se le ponen subtítulos, insisto. Como prueba de ello voy a citar 3 elementos que hay en nuestro sistema que pueden demostrar que este mensaje era muy claro desde siempre y que hoy simplemente se textualizó. Años antes de que se enviara incluso la iniciativa de reforma, concretamente el 6 de septiembre de 2022, en la acción de inconstitucionalidad 130, en la discusión del segundo proyecto, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena centró su participación en una de las tensiones que generó